Amigos y colegas, ¿cómo están? Nuevamente, después de unas semanas de ausencia, estamos con ustedes con este programa Historias de la Peluquería. En el día de hoy estoy acompañado de mi gran amigo, educador, estilista y técnico de nuestra compañía, Jaime Chero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Giovanni, por el pase. Agradecerles a todas las personas que ya están conectándose en estos momentos. Vamos a tener un momento bastante entretenido. Vamos a poder compartir parte de estas historias de la peluquería que realmente muchos de ustedes quisieran saber un poquito más de lo que hemos ido pasando y compartiendo en estos últimos tiempos. Bueno, últimos tiempos le llamo estos últimos años, que realmente ha sido un éxito el negocio de la peluquería y que lo sigue siendo. Exactamente. Y bueno, y el día de hoy con Jaime, antes que nada quiero pedirles que compartan esta transmisión para que más colegas puedan conectarse. Y yo siempre le comento a Jaime, a muchos amigos, que a mí me encanta mucho, por eso ese programa se llama Historia de la Peluquería. En estos días hemos estado entrevistando a grandes profesionales de la belleza como Ángel Sampiedro, Daniel Rodríguez, Daniel Olivo, Leonardo Tapia. Bueno, han estado con nosotros muchas personas, pero hoy queremos con Jaime conversar un poquito sobre la historia de la peluquería, cómo se crearon los tintes, ¿cuál fue la historia de los tintes? Claro, no queremos aburrirlos con fechas exactas, etcétera, etcétera, pero sí queremos recorrer un poco desde dónde viene esta bella profesión, este bello trabajo y sobre todo la coloración capilar, porque todo tiene una historia. Así que estoy con Jaime y vamos a tratar de conversar un poco con ustedes y contarles lo que nosotros sabemos, lo que hemos investigado. Acá en mi celular y Jaime también tenemos un poco de información que podemos compartirles y queremos comentarles de dónde empezamos, cómo empezó la coloración capilar y hoy hacia dónde va, Jaime, la coloración capilar, es decir, para dónde vamos a llegar. Exactamente. Hoy en día tenemos nuevos cambios. Ya de por sí estos últimos tiempos hemos notado cómo la peluquería ha ido cambiando, pero para bien. Hemos ido mejorando muchas cosas y hoy día vamos a compartir con Giovanni experiencias que hemos vivido y hacia dónde va esta nueva coloración que hoy en día les traemos para ustedes. Realmente las tecnologías han ido cambiando, se han ido innovando y hoy día tenemos una propuesta bastante interesante para ustedes. Sé que muchos ya conocen el color, el tema de la coloración, de cómo funcionan, cómo han ido trabajando durante muchos años. Pero conocen el color actual, pero ¿no? Realmente hoy en día sabemos lo que nos depara de aquí en adelante, qué es lo que las clientas nos van a pedir en el salón. Es que si no conocemos el pasado, no podemos entender bien qué va a pasar en el futuro. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, ustedes saben cuándo empezó la mujer a cambiar el color del cabello. Realmente eso es importante, que muchos de los profesionales que nos están viendo sepan este punto, porque a veces el cliente viene al salón y muchos dirán, ¿y cómo nace esta coloración? ¿Por qué me aplicas el color de este modo? De esta forma, de esta manera? Entonces hay cositas que tenemos que por ahí irlas refrescando. Yo sé que muchos ya tienen algunos indicios, pero para eso estamos, para refrescar un poquito ese conocimiento y darles esa curiosidad que muchos de ustedes están comiendo ansia por saberlo. En realidad, la coloración capilar data de tiempos, digamos, remotos. Exactamente. Imagínense que en la época romana, bueno, como saben, los romanos tenían esclavos y habían muchas esclavas que eran de la zona norte de Europa, que eran rubias, pero la mayoría de mujeres de la realeza romana tenían el cabello castaño, pero querían ser rubias. Y entonces, las primeras decoloraciones se hacían en Roma con ceniza de madera acompañada de, si mal no recuerdo, heces de, no sé si era de vaca o de carnero, y mezclado, se lo aplicaban en el cabello, se exponían al sol y ahí empezaba a tener una decoloración, porque había esta oxidación entre las cenizas y sobre todo la urea de las heces animales, ¿no? Y eso generaba una decoloración. Entonces, a partir de ahí empiezan las mujeres romanas a cambiarse el cabello. También deben saber ustedes la historia de Cleopatra, que también en los egipcios, que eran más o menos en la misma época, ya había el uso de coloraciones del cabello. En la Edad Media, donde querían pintarse el color de las canas, porque a veces
te crecían, muchas empleaban las plantas para poder reposarlas. Yo me acuerdo de una planta que existe en el norte que se llama el chilco, que es una planta que te da unas bolitas también de boliche, aparte, es otro árbol, que las hacían reposar en ollas, las servían y ahí esto te daba una esencia media oscura, que se lo aplicaban las personas en el cabello como si se tuvieran un champú, te daba cierta espuma, cierta lavaza y con eso te tonalizaba las canas. Y ya te daba un aspecto más de sombra, un sombreado. Un sombreado. Y aparte que antiguamente... En el antiguo camuflaje. En el antiguo camuflaje. Entonces, las mujeres también querían tener el cabello oscuro, porque mientras más azabache tenían el cabello, era como que la cultura de aquel entonces... Se veía más brillante. Se veía más brillante, tenía más brillo, pero todo de forma natural. Entonces, reposaban las hojas del chilco, ¿ok? Y las ponían también a remojar, dejaban que enfríe, y esa textura del champú como si fuese un azabache, el color oscuro, eso aplicaban en el cabello, lo lavaban y le daban una cierta tonalidad con brillo también. Mira, qué interesante. Y eso es un poco más reciente, pero imagínate, cuando hablamos de la época romana, estamos hablando de antes de Cristo prácticamente, ¿no? Ni siquiera o sea, antes todavía, ¿no? Entonces, es bien interesante porque si nosotros nos ponemos a pensar que partimos desde ahí, ¿por qué? Porque luego de esto, por supuesto, la tecnología fue avanzando, pero pasaron de usar justamente las heces y las cenizas de determinado tipo de madera, etcétera, etcétera, hasta llegar a utilizar lo que muchos conocen como la henna. Y la henna fue el primer cambio, porque lógicamente, como tú dices, también deriva de plantas, de raíces, es natural, es una pigmentación natural, ¿no? Y ya se estaban las mujeres pintando el cabello con una tecnología de henna que en realidad hasta hoy en día se usa, porque ¿cuántas clientas han ido a tu salón a decirte, Jaime, yo me quiero hacer henna, me lo he traído de Estados Unidos, exactamente, o he traído de Europa, porque se sigue vendiendo, ¿no? Exactamente, es una coloración que aún todavía funciona, algunas personas lo usan, las que tienen la posibilidad de tenerlo, pero quisieran una coloración también que sea más duradera, que les dure, que perdure, que le deje el color, porque también hay un tema de que te da unas ciertas limitaciones, porque tampoco no es que henna tenga todos los colores, pues no, exacto, tiene los colores algunos, básicos, ¿no? Esenciales. Yo me acuerdo muy claramente que cuando empecé la peluquería, y de hecho no tenía tanta experiencia en el tema, vino una señora que había estado en Europa o en Estados Unidos, no sé, y había traído ese polvo de la henna. Ellos nunca la había usado, yo no sabía cómo se usaba, decía, Dios mío, y ahorita lo mezclo. ¿Cómo hago? Y yo le digo a la señora, mire señora, le voy a ser muy sincero, yo nunca he usado eso, no sé cómo se hace. Y me dice, no, Giovanni, mira, te voy a explicar. Ahí me dijeron todo ahí cómo funciona. A ver, explíqueme señora cómo funciona. Entonces vamos a aprovechar a saludar a Lady, a Sole Cumpa, por favor chicas, compartan la transmisión, espero a Jessica, espero que no nos aburra, pero es importante saber estas historias porque yo creo que esas los van a ayudar mucho. Entonces, sobre todo a saber y a conocer qué va a pasar más adelante, que ya con Jaime vamos a llegar a esa parte. Exacto. Entonces esa señora me decía, no te preocupes, yo ya pregunté todo, yo te voy a explicar cómo haces. A mí me vas a aplicar este polvo que está en esta bolsita de acá, que es el más oscurito. Los colores oscuros me dijeron que lo tienes que mezclar con café caliente. Digo, ¿cómo con café caliente? Sí, Giovanni, prepara un café, pero prepáralo y lo pones en el bol y ahí le ponemos el polvo. Yo le decía, señora, pero ¿cuánto polvo y cuánto líquido? ¿No? Porque ellos siempre eran la medida, ¿no? Un cuarto, ¿no? Exacto. Y ella me dice, no, solo tiene que decir que la consistencia sea no muy líquida, un poco espesita, más densa para que no chorree. Ya. Y mi prima, que también está conmigo, que era otra clienta, ella también se trajo, pero un color distinto, más clarito. Entonces, como es más clarito, ya no se lo hagas con café, con té. Entonces, o con manzanilla, no me acuerdo. Entonces yo le digo, ¿estás en serio, señor? Hacemos, sí, no te preocupes. Y le hicimos la famosa henna, por primera vez lo hice, ¿no? Que además era una textura distinta, para mí era distinto aplicarle ese menjunje en la cabeza del cliente. Y tiene sentido, porque justamente lo que habla es el color café, hoy en día vemos hasta en la carta de colores el color café, que ahí está, ¿no? Y lo tenemos nosotros también como ese color. Y ese color dorado, que es como la manzanilla, ligero, también. Y bueno, pues esa fue mi primera experiencia con la henna, pero Jaime, lo que yo no sabía era lo que venía después. ¿Cuál fue el tema? Claro que la henna no te tapa totalmente las canas, te las camufla, ¿no? Perfecto. Pero ¿qué pasó? Cuando estas mismas señoras que se aplicaban la henna, un día quisieron cambiarse el color, entonces tú suponías que usabas algo natural
y entonces después le podías hacer color normalmente. Y descubrí que no es así. Entonces tuve una experiencia donde apliqué, yo era joven, recién empezaba la peluquería, ¿no? Entonces, ¿Hace cuántos años? 5 años. Entonces yo le apliqué, ¿y qué me pasó con el tinte? Me aclaró la raíz, pero toda la parte de los medios y las puntas me quedaron oscuras. No, y decía, ¿pero por qué? Si la señora nunca se ha hecho color, pero se había hecho la henna. Entonces ahí fui investigando, y la henna, por ejemplo, que es un pigmento natural, pero depende de cómo la compras, porque hay hennas normales que te venden así, pero la henna más cara y la mejor es la henna que está depurada. ¿Qué significa depurada? Donde le hacen un procedimiento donde le van a eliminar los metales presentes en el. ¿Por qué? Porque también en la época, incluso en la época, digamos, post-romana, ¿no? Cuando ya entramos, digamos, después de la época del Imperio Romano, ya se empezaba a hacer colores en el cabello, pero se utilizaban plomo. Entonces, dentro de las mezclas que hacía, habían residuos metálicos, pero ellos no sabían que era dañino. Definitivamente. Entonces, ¿qué sucede? Como la henna no estaba purificada y tenía esos residuos metálicos, ya un tinte clásico normal, el de hoy, no le podía aclarar, cosa que yo no sabía. Y después descubrí, y ya empecé a contarle a la clientela, mira, si te has hecho henna, si no está purificada, no te puedo cambiar. Entonces tengo que decolorártelo, ¿no? Y también la decoloración no era fácil, sobre todo si se aplicaban un color de henna medio rojizo. Que generalmente pues esos colores son difíciles de extraerlo, ¿no? De sacarlo, de quitarlo. Bueno, ahí tenemos saludos. Elenita Larcón, Sarabia. Saludos para ti también, Elena. Debes estar entre Arequipa, y si no estás en Arequipa, debes estar por el norte, porque es una mujer que está siempre entre el sur y el norte. Un saludo para ti. Asimismo tenemos a Sale Cumpa, dice que es muy interesante saber. Sí, acá tenemos muchas cositas. Hagan sus preguntas. Realmente tenemos mucha historia por comentar. Hablamos del color de la época de Aristóteles. Y si ellos tienen alguna información, también que las compartan. Con nosotros. Porque este es un interchange. Estamos intercambiando mucho conocimiento, mucha información, y podemos ayudar a muchas más personas que también quisieran conocer un poco más de esta profesión. Ahora, ¿qué pasa después, no? Porque en realidad, un poco el cambio cuando se da, donde, digamos, las mujeres, ¿cuál fue el tema de por qué? Primero se querían cambiar un poco el color, porque las romanas querían tener el pelo más claro, un poco celosas de las esclavas que eran rubias. Y ahora entiendo por qué te lavas con manzanilla, entonces, el cabello. Ahí está. Y de hecho, el tema de la manzanilla quedó, porque ¿cuánto veces ha visto? No, yo a mi hija le pongo un champú de manzanilla o algo de manzanilla para que se le aclare un poquito el cabello. Exacto. O sea que las canas tuyas no se van a notar nunca. No se notan mucho. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Pasa, Jaime, que hubo una época ya en el medioevo, ahí sí, las mujeres, sobre todo en Francia, usaban esas pelucas, hasta los hombres también. Pero cuando ya empezó el tema de la higiene digamos, a imperar más en Europa, ya esas pelucas no eran higiénicas, entonces las mujeres dejaron de usar esas pelucas y empezaron a lucir su cabello natural. Pero es ahí donde tenían el problema de que ya ellas tenían canas y no querían que se le vean las canas. Definitivamente. Y ahí empezaron a buscar más el tema de los tintes con henna. ¿Y sabe quién hacían los tintes? Los que vendían los farmacéuticos, que eran los que hacían las pociones o las cosas, digamos, que vendían las medicinas o las droguerías. Entonces ellos creaban esas mezclas con cochinilla, con... que es un pigmento natural y puro, ¿no? Para poder tinturar el cabello de exacto, y hay hasta una planta que me acuerdo ahora que se llama como el azafrán, que es una florcita amarilla, claro, que también te permite dar ese color. Esa tonalidad un poco doradito, ¿no? Exacto. Perfecto. Entonces ahí empezaron a crear ese tipo de cosas. Pero ya llegó un momento donde de verdad la revolución empezó y se empezaron a usar más o menos la tecnología de ahora. Fue alrededor del 1910-1907 en Francia. Y ahí empezó esa tecnología donde se descubrió que la oxidación, que en realidad en parte se sabía de antes, pero ya como que la aterrizaron mejor, Jaime, ¿no? O sea, la oxidación
el agua oxigenada que ya se usaba para las heridas, entonces se podía aplicar en el cabello y te daba una oxidación. Definitivamente, porque si tú te aplicas agua oxigenada en el cabello o por casualidad te toca el cabello al curarte una herida en la cabeza, donde sentían de que el cabello se aclaraba. Y no solamente de esta forma, también de manera natural, porque sabemos que lavarse todos los días o a veces hasta la zona donde la que estás habitando también influye mucho en esta aclaración del cabello. Y ahí por ahí que fueron dándose cuenta de que el oxígeno realmente es el factor importante que te aclara. Y acá, Jaime, mira, te voy a decir que tengo una fecha importante, la anoté acá, déjamela buscar en mi teléfono, que en realidad la coloración capilar, el gran cambio se produce en 1840 en realidad, antes del 1910, pero el gran cambio se produce en esa época cuando se descubren las anilinas, que es un producto que todavía, un químico que todavía está muy presente hoy en día, el anil, que se venían en barra y también venían en polvo. Exactamente. Y que tú lo aplicabas en el agua y se te daba. Ahora, a partir de ahí fue en 1873 cuando Husman descubrió el colorante P-fenilendiamina, que es el PPD. El PPD. Nosotros lo decimos que PPD. Y fue descubierto en 1863, que se empleó en platería y años después su uso se extendió como tinte en coloración capilar. O sea que es muy interesante esto porque estamos hablando que esta tecnología empezó entre 1840 y 1863, donde se descubrió el PPD, ¿no? El PPD. La fenilendiamina. Fenilendiamina, correcto. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros, después acá tengo también, Jaime, anotados algunos datos de los usuarios de cuántos usan color, eso lo vamos a ver después, ¿no? Y acá tengo anotado una cosa que me anoté. En 1860, cuando se comienza a aplicar el agua oxigenada en cosmética capilar para realizar decoloraciones del cabello. Bien, y esa fue, digamos, yo creo ya el cambio. Y se le conocía como el agua dorada de la fuente de la juventud. Porque al aclararse un poco el cabello, la persona ya se le veía un poquito más joven, entonces la llamaban así. Porque generalmente, pues, tú ves que la mujer, mientras más rubia, dicen, yo quiero ser rubia, exacto, expresa como que o sea, que quieren ser rubias desde esa época, desde el 1860, todas querían ser rubias también. O sea, igual que ahora. Entonces, pero eso es bien interesante, ¿no? Y anoté también otra cosa, porque a partir del mediado del siglo XIX se inicia la utilización del nitrato de plata, o agua de Grecia lo llamaban, como producto para teñir el cabello. Pero el gran avance se produce con el descubrimiento de las anilinas en 1840 y cuando se descubrió el PPD. Ahora, lo que pasa que el nitrato de plata o todos los derivados metálicos no son buenos para la salud. Por mucho tiempo también en los cosméticos se utilizaba el plomo. Exactamente, y esto al ser dañino por la salud, hoy en día son ya controladas por la comunidad. Exactamente, ya está controlado, ¿no? Por eso fue avanzando el tema, ha ido evolucionando. Pero al inicio, pues el estilista no se daba cuenta, utilizaba los productos porque se los daban y no sabían qué es lo que contenía. Es ahí donde las tecnologías han ido evolucionando, han ido cambiando y han ido mejorando, porque si bien es cierto, también las autoridades te controlan todo este tema. Exactamente. Y ahora acá anoté también otro párrafo que me anoté que te estaba diciendo, ¿no? Prácticamente en el 1907 fue cuando se empezaron a utilizar el agua oxigenada o soluciones acuosas, pero se exponían al sol para que con la oxidación, o sea, el calor más la oxidación con el oxígeno, etcétera, etcétera, te aclaraba el cabello. Entonces, esa es una cosa bien interesante. Dice, el lanzamiento de los tintes líquidos, soluciones de colorantes en agua, se produjo en Francia en 1907. Y la coloración final se producía por la oxidación de los colorantes por la acción del oxígeno del aire. Y lógicamente también si te exponías a una fuente de calor. Bien, ¿qué cosa le aplicaban, Jaime? Alcohol y amoníaco.
O sea, básicamente una cantidad de alcohol para mantener el etílico, exacto, y amoníaco a la solución de colorante. Aumentó la eficacia del producto y mejoró los resultados de aplicación. Hasta ese momento se tenían dos tipos de productos capilares con funciones opuestas y aplicaciones separadas. Para decolorar el agua oxigenada con amoníaco, entonces solo te decoloraba. ¿Y qué cosa pasaba? Te decoloraba y te dejaba la oxidación. Lo que tú conoces hoy después de haber decolorado un cabello, como queda. Así como quedaba la decoloración, así se quedaba. ¿No? Y después, en la otra parte, era para teñir la solución de colorantes con amoníaco. El paso siguiente fue unir esas dos cosas. Y a ese punto nosotros con Jaime queríamos llegar. Es decir, habían descubierto cómo aclarar el cabello. Y que teníamos ahí un agente que se encargaba. Mientras más amoníaco, más el cabello aclarado. más aclarado. Es decir, amoníaco más agua oxigenada. Después, por otro lado, descubrieron que el tinte agarraba mejor si también tenía amoníaco. Entonces, para tinturar, utilizaban pigmentos y le anexaron el amoníaco y veían que tinturaba mejor. Así es. Para llegar a la tecnología actual, fue cuando se dieron cuenta que estas dos cosas tenían que juntarse. Y entonces es ahí donde se crearon los decolorantes tal como hoy lo conoces, y fue ahí donde se crearon los tintes permanentes tal como lo conoces. O sea, ahí empezó la tecnología. Pero quiero decirles algo, estamos hablando de 1907, ahí empezó. Entonces calculen del 1907 a que cambie un poquitito, estamos hablando del 1920, 1930, ¿no? Así es. Que ya estaban más o menos... Ya se habían creado ciertas coloraciones también, hasta en el año 1950 que ya empiezan las coloraciones amoniacadas. Exactamente, ahí quiero entender, porque cuando llegaron los tintes tal como los tintes de origen mineral corresponden a sales de sustancias metálicas que logran atravesar la cutícula capilar y se introducen en el córtex, donde se oxidan y se enlazan mediante puentes de disulfuro para modificar el color capilar. En fin, ¿qué sucede? Sucede que nosotros llegamos a la tecnología actual, digamos de los tintes clásicos que nuestros colegas usan, ¿no? Que es el tinte del chisguete, el tinte con amoníaco, y estamos hablando que este tinte se empieza a producir a más a gran escala en los años 50, entre 50 y 60, en Francia, en Europa en general, ¿no? Pero más o menos por el 50 ya hay más escala. Digamos que acá Sudamérica, creo que en Perú, ya en los años 60, 70, más o menos ya empezó ya a llegar esa misma tecnología que es la que conocemos hoy en día, ¿no? Así es. Ahí Ahora, vienen los componentes que vienen como el PPD, viene el la nonitenol, anolina, el agua oxigenada, la que contiene los tintes. ¿no? O sea, pero también tenemos que tomar en cuenta que hay cosas que también influyen mucho en la salud de las personas, en que te debilita un poco, porque por ejemplo hay personas que el exceso de el amonio, exceso del amoníaco o el exceso de metales, el exceso de metales, eso hace que a veces muchas personas que padecen de esta enfermedad, como por ejemplo la hiper o hipotiroidismo, o sea, no le funcione correctamente estas coloraciones y no lleven a que el cabello te quede totalmente acomodado, porque ahí hay una gran debilidad y que muchas autoridades han prohibido ciertos componentes químicos. Exacto. Y que han obligado que se escriban en las cajas. Sí, o sea que esté bien notorio ahí. Por ejemplo, todos los tintes que contienen amoníaco, hoy en día por obligación, cuando tú ves la caja, prácticamente dice, aparte de todos los componentes químicos que dice ahí, dice con amoníaco, contiene amoníaco. O sea, lo tienen que identificar ahí. Ahora, después vamos a conversar porque puede haber una coloración que tiene un determinado porcentaje de amoníaco, un determinado porcentaje. Pero lo que yo quiero decir, Jaime, ponte a pensar. Dentro de todo, cuando usamos un tinte en tubo con amoníaco permanente, estamos usando una tecnología que se empezó a utilizar y que se descubrió ¿hace cuánto tiempo atrás? Muchos años. Mucho tiempo atrás. Por supuesto que con los años ha ido mejorando, pues han ido arreglando la formulita, ¿no? Porque tú te acuerdas que camuflando ciertas cosas también. Exacto, porque además, cuando los tintes se crearon en Europa y se testearon con el cabello europeo, funcionaban para el cabello europeo, pero cuando llegaban a Sudamérica o a Asia, ya era un poco distinto porque el tipo de cabello era distinto. Diferente. Entonces tú te acuerdas que ahí fue donde los peluqueros empezaron a crear todas esas técnicas o autotécnicas del ablandamiento de la cana con el peróxido de hidrógeno o con el agua oxigenada líquida, ¿no? De 20 o de 30 para aclarar un poco el cabello, para ablandar la cana, o le hacían la prepigmentación. Y muchas técnicas que se llegaron a desarrollar por necesidad. Y eso era en los años 70 y 80. Exactamente.
¿no? Pero que Por hoy en día necesidad. ya no se maneja mucho. Y hoy día ya no es necesario porque la tecnología ha evolucionado. Ha evolucionado. Pero ¿qué pasó sobre todo? Ustedes saben, no sé si tú lo sabes, si te he contado eso, si tú estás en conocimiento de eso, pero yo siempre cuento a mis alumnos cuándo empezó básicamente el tema de las mechas. Y les cuento un poco. En Europa, las mechas, los highlight, ¿no? Que acá lo llamamos en inglés el highlight o las famosas mechas, en Europa se llaman, en Italia se llamaban colpi di sole, que era como decir, golpes de sol. Ese golpe de luz, eso que la chica se fue a la playa y se le aclaró el cabello. ¿Sabes? Con una niña se va a la playa, está todo el verano en la playa, que regresa, tiene el cabello, se le aclaró, ¿no? Exactamente. Bien. En Francia se llaman les mèches. Les mèches. ¿No? Les mèches. Y que de por sí hay productos que tienen ese nombre, Sí. ¿no? Les mèches. Les mèches, porque En el la año mèche es la mecha, claro, ¿no? en el año 1950 y tanto, más o ¿no? menos. Les 54. mèches en Francia y colpi di sole en Italia. Y se fue hasta ¿no? Estados Unidos, hasta Y se fue hasta Norteamérica. Estados Unidos, Norteamérica. Highlights. Highlight, ¿no? exactamente. ¿No? Los highlights. Entonces, ¿y por qué nace esto? Más o menos pasa lo siguiente. Los tintes de los años 60 y 70, cuando tú ibas a teñir una cana, la mujer se teñía no tanto porque, como hoy en día, por la moda, está de moda el rojo, está de moda el cobre, está de moda el dorado, está de moda el platinado, lo haces por moda. En esa época más era por necesidad. Quiero taparme mis canas, ese era lo primordial. Exactamente. ¿no? Y los colores eran Y los colores eran planos. Entonces, cuando tú le tenías a una señora, prácticamente si era de la peluquería parecía que tenía un casco de moto en la cabeza porque era todo parejo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la señora se quería tapar la cana, decía, ya, me tapaste la cana, pero igual se nota que no es mi color de cabello, es un color artificial. Y yo quiero que sea natural, que la gente no se dé cuenta que yo me pinto el cabello. Y hablando de esa parte, justo antes no había tampoco técnicas de aplicar el color, porque se notaba la persona que salía del salón, Se veía y una se notaba. raya. Y tenía una reunión y todo el mundo lo miraban que se había Además, salido la le película. quedaba la mancha por acá, Sí, le quedaba la mancha. ¿no? Que eran y le preguntaba de dónde has venido, ¿no? O sea, obviamente decían, pues vengo del salón de Giovanni Cepede y que me echó el color del cabello. pero, ¿qué pasa? Bueno, aparte de todo, vamos a ver, está muy interesante la historia, no sé si hay más comentarios, por favor, compartan mientras la transmisión. Un abrazo a todos los que nos siguen, Que de nos siguen, provincia. compartan esta transmisión porque realmente todavía estamos en la parte de los inicios de esta transmisión y que ahorita vamos a hacer todo ese desenlace de lo que conlleva a la coloración actual y moderna, que a donde queremos llegar. Exactamente. Ahora, ¿qué pasó? O sea, la historia de las mechas fue de que esas señoras que veían el color muy plano y entonces, lógicamente, ¿qué pasaba? Decían, oye, yo me tiño las canas, pero no quiero que la gente se dé cuenta. Y como mi color se ve muy sólido, muy rígido, entonces se nota, ¿no? Y fue ahí donde nace el tema de hacer i colpi di sole o las mesh para que ese cabello sea más parecido a un cabello natural. Para que no se vea plano y marcado el color. Y entonces cuando tú veías las mechitas de las cartas de colores, tú te veías un patacón de la mechita todo parejo, no había reflejitos en el color, era todo una cosa plana, como si pintas una pared. En cambio el cabello natural nunca es plano, siempre tiene reflejitos, ¿no? Ese efecto natural. Para dar ese efecto natural se inventó el tema del gorrito o de la mechita con el gorrito, bueno, por lo que con los recordás, crochet, así, con los crochet bien delgadito, para darle esa sensación más clara y se veía más natural. Más natural. Y después los tintes que empezaron a hacer, vamos a tener que mejorar porque se mancha mucho. Entonces que empezaron a crear productos que aumentaron los tensoactivos en el tinte para evitar que se manche mucho el cuero cabelludo y empezaron poco a poco a entender que la mujer ya quería un cambio en la coloración, es decir, quería teñirse el cabello, pero ya no quería un tinte plano. Y yo recuerdo mucho, tal vez, yo no sé si tú en esta época ya trabajabas como peluquero, pero recuerdo mucho que algunas marcas cambiaron la formulación de los tintes. También. Entonces, ¿qué pasó? El peluquero lo aplicaba y no tenía problema con la cana y después empezaba a decir, oye, ya no me agarra bien el tinte. ¿Por qué? ¿Qué le hicieron? Y entonces empezaron a explicar, no es que no agarra bien, sí agarra bien la cana, pero ya no te queda como antes, que era una pared así de plano, sino ya el tinte te va agarrando con estos reflejitos para que se vea más armonizado y más natural. Entonces se fue en busca de lo natural.
Pero la cosa interesante es que yo, que empecé la peluquería 25 años atrás, Jaime, que empezó la peluquería en 1845, ¿no? Él y yo vimos y vemos que muchos chicos jóvenes que empiezan la peluquería usan la misma tecnología que usamos nosotros y que nos enseñaron a nosotros hace tantos años atrás. Y que era diferente, era distinto. Pero Jaime, hay ya cosas nuevas, innovadoras. ¿Cómo cambió? Sí. No está mal lo que viene de atrás porque realmente ha sido parte de lo que ha ido marcando a muchos profesionales que hoy en día siguen trabajando. Correcto. Pero lo que me gusta a mí mucho de los profesionales actuales es que no se han quedado en eso. Muchos que quieren trabajar con productos más innovadores, con una coloración donde la clienta quiere encontrar un resultado distinto, diferente, y es ahí donde queremos apuntar. Queremos llegar al profesional que hoy en día ya conoce nuevos productos que han pasado en su historia de profesional y que se sienten hoy en día identificados porque quieren una marca que realmente te traiga cosas interesantes, productos nuevos, productos que te permita ampliar mucho más tu servicio del salón, y es ahí donde queremos llegar, porque todo parte de lo que acabamos de mencionar y que Giovanni ahorita nos acaba de dar pues una parte de la historia, y que si antes la clienta venía al salón y le hacíamos, como mencionabas, el tema del gorrito, el crochet, y yo te veía siempre que andabas en tu saco los crochets ahí de todas las medidas, era que mientras más pegadito estaba en el crecimiento, mejor. Era el mejor color. Hoy en día ya no te pide el cliente eso, No. te dice, no me gusta que se vea marcado. Y sobre todo, a mí me gustaría que tanto los peluqueros jóvenes, los que empiezan ahorita la peluquería, como los peluqueros como nosotros que ya tenemos años, tenemos que tener la mente abierta porque hoy tenemos tecnologías distintas. Entonces, te hago un ejemplo, Jaime. Cuando yo empezaba la peluquería, 25 años atrás, la mayoría de salones de belleza usaban una coloración permanente y con esa hacían todo. Tenían las canas, aclaraban crecimiento, baño de color, inyección de color, tonalizaciones, todo con lo mismo. Mechas, todo. Todo con lo mismo. Entonces venían los... ¿Y cómo terminaba ese cabello al mes? Mucho amoníaco. Además, en 25 años atrás, la coloración tenía más niveles de amoníaco. Entonces el cabello resentía mucho. Y muchas veces los peluqueros también hacían el famoso borrón y cuenta nueva, ¿no? El cabello estaba manchado, qué sé yo, te pongo un 5, un 4 y después te lo vuelvo a hacer las mechas. Y era oscurecer, aclarar, oscurecer, aclarar. Era ahí un ciclo vicioso, ¿no? Y hay un problema. Entonces, ¿qué sucede? Llegó un momento que ya los asesores comerciales te decían, pero señor, aparte de ese tinte permanente, ya hay tintes sin amoníacos semipermanentes. Ah, pero ¿cómo semipermanente? Entonces no me va a durar. No, sí dura, incluso dura más, pero no tiene amoníaco. No aclara, solo te sirve para hacer los baños de color. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver, muchos peluqueros no compraban esa coloración. O sea, de cada 100 tintes permanentes se habrán vendido 2 exactamente semipermanentes. No muchos querían cambiar en el chip de la coloración semipermanente porque sentían que no les iba a durar, sentían que de repente no les podía servir para tonalizar las mechas, que de repente no iba a durar la tonalización, cuando era todo lo contrario, porque no había ese concepto exacto de conocer bien la ciencia del color, cómo funciona realmente en el cabello. ¿Y qué pasó? 10, 15 años después, ahorita vemos que ya la proporción es 50-50, ¿no? Ya están, o casi incluso el tinte semipermanente sin amoníaco se está empezando a vender más que el tinte permanente. ¿Y por qué? Porque el cliente mismo le está exigiendo a su peluquero, oye, yo ya no quiero aplicarme nada muy agresivo. Yo quiero algo más natural, porque empieza la onda orgánica, empieza la onda vegana, ¿no? Y es ahí donde nosotros, por ejemplo, trabajamos con una coloración. Claro, y antes de llegar a ello, sabemos que no te estamos ahorita mencionando una coloración sin amoníaco, porque las coloraciones sin amoníaco ya hay. No es que sea de ahora también, ya está de atrás. Pero lo que queremos es que eso sin amoníaco ahora sea mejor. Exacto. Y ahí además, te traemos... Por ejemplo, ahorita ya no tienes el tinte en crema, tienes ya un tinte en aceite, por ejemplo. Y es más líquida, es más ligera, es más fácil de colocarlo en el cabello y rápido de aplicar. Y tu cliente va a estar más contento porque tú le estás aplicando algo natural, algo orgánico, algo que no es dañino. Y va a tener una experiencia distinta. Ya los salones no huelen a amoníaco. Exactamente. Ya los salones de belleza no tienen esa experiencia de, que entras y, ¿sabes? ¿No? El olor de... era típico, fuerte. No, ahorita ya no. Con este cambio. Y Jaime, y ahorita también tenemos tecnologías más avanzadas aún,
que dentro de poco vamos a llegar. Ya funcionan en ya otros funcionan países. en otros países. No podemos ser ajenos. En porque- Europa hay tintes en polvo Exactamente. que se activan con agua. Imagínense una coloración, es como si dijéramos que el carro ahora funcione con agua. Exactamente. Entonces, esta tecnología a mí me preocupa, y tú que nos estás siguiendo, y si puedes compartir esta transmisión, lo que queremos hoy día darle a conocer y contarles es que como ha cambiado, hemos empezado desde utilizando prácticamente heces de animales con cenizas y no sé qué, y hemos llegado a la Reposo de coloración, minerales, reposo de plantas, plantas, y ahora ¿no? después un tinte con amoníaco. ¿Y hacia dónde vamos? Entonces, el futuro, ¿dónde, Jaime? El futuro no es mañana, el futuro es hoy. Porque si tú hoy te acostumbras y entiendes que las nuevas tecnologías van a ser el futuro, tú vas a estar preparado cuando ya la mayoría de tus clientes te va a decir, hoy te va a exigir, ya no quiero el tinte de antes, yo quiero que me pongas algo distinto, algo más natural, algo que me cuide. Exactamente. Y te comento que muchas personas que he conversado y que me ha tocado compartir información hoy en día, que en esta pandemia muchas personas han viajado, han salido fuera y han retornado, me comentan que ya obviamente han estado en Estados Unidos, por ejemplo, y han utilizado una coloración orgánica. Y me dicen, me ha ido espectacular, pero yo no puedo viajar allá cada mes para irme a hacer la coloración. Yo necesito que esa esté acá. En Y es ahí Europa- donde queremos también llegar. En Y Europa se usan ya. muchísimo las coloraciones orgánicas en polvo y están en los mejores salones de belleza y tenemos que tenerlas acá. Pero sí lo que necesitamos es cambiar nosotros el chip, porque el día de mañana el cliente va a ir a tu salón y te va a pedir si tú tienes estas nuevas tecnologías. ¿Las sabes usar? ¿Las tienes? Vas a sobrevivir y vas a poder darle el mejor servicio a tu cliente. Si no las tienes, te vas a quedar y vas a estar rezagado con respecto a tu competencia. Exactamente. Y si nada de esto de repente piensan de que podría influir mucho en lo que les estamos mencionando, vayamos algo aquí bien rápido, que antes el hombre pues solamente podía movilizarse vía caminando, luego apareció el automóvil y ya podía llegar a lugares más rápido. La tecnología en y la todo tecnología avanzado. ha ido avanzando. Entonces, hasta las coloraciones. Antes las personas iban al salón y mientras más amoníaco tenía la coloración, lo empleaban porque sabían que iba a cubrir las canas. Hoy en Ahorita- día, no. Después salió la coloración, como menciona, semipermanente. No lo querían usar. Hoy en día es lo que más piden. Es lo que Luego más salió piden. la coloración sin amoníaco. Pensaban muchos que no funcionaba, que de repente no me va a cubrir las canas. Y Hoy en día cubre la cana. cubre la cana. Y ahora ya tenemos algo adicional a esa coloración sin amoníaco, que es una coloración ya orgánica, vegana, 100% natural. Natural, ¿no? en aceite. En aceites. Y es saludable. Y algo más que va a llegar. Coloraciones que ya no usan ni siquiera en peróxido de hidrógeno, que no son ni siquiera en aceite, que no son en crema, sino que son en polvo y que la activas con agua. Entonces, el futuro ya llegó. Lo que yo pensaba cuando empezaba la peluquería, ¿cómo será de aquí cuando yo tenga 30 años de peluquero? ¿Qué habrá? Bueno, hoy es el día. Y si yo hoy quiero seguir con la mente cuadriculada, haciendo y usando las cosas que utilizaba antes, Jaime, Nos hubiésemos quedado ahí en el pasado y no tendríamos esa posibilidad de ver un futuro mejor en esta carrera, en esta profesión. Y aparte les quiero mencionar que el mundo cambia por hacer cosas nuevas, cosas distintas, cosas diferentes. Si no, seguiríamos en lo mismo. Así que todas las personas que nos están viendo en estos momentos y que están compartiendo esta transmisión, quiero comentarles que tenemos una nueva coloración. ¿Y la puedo mencionar o no, Giovanni? Porque es exclusiva, es una coloración muy exclusiva que no lo tenemos para todos los salones. puedes pero mencionarlo. Si, sí. quieres, si a ti te gusta, ¿tú la usas? Me encanta, o sea, entonces la menciona. amo. Es biogénesis, señores, es biogénesis. Es la coloración, ¿ok? Orgánica, 100% natural, no contiene parabenos, no tiene residuos metálicos y todo lo que influye a una coloración 100% natural. Es correcto. Y lo que quiero, discúlpame, Dale, Giovanni, dale. lo que quiero decirles a muchas personas que he visitado salones tops, ¿ah? Así, donde me dicen, Jaime, quiero verlo cómo funciona. Hemos hecho ahí, y me han puesto modelos con unas canas así, pandemia, grandazas, y esta coloración las ha cubierto Perfectamente. Perfectamente. Entonces no hay problema. pues, No hay problema. Podemos trabajar sin inconvenientes. Sí, exacto. Así que queríamos hacer esa transmisión, queríamos contarle un poco de dónde vienen los tintes, cómo empezó todo esto y hacia dónde vamos. Si les interesa saber más sobre historia de peluquería,
Ahorita hemos hablado de tintes, pero quién sabe, en la próxima clase podemos hablar de corte, de dónde vienen los bobs, cómo se crearon los bobs, de dónde se crearon y por qué todos los tipos de texturas, de los cortes, con el color, cómo lo va a ir acompañando, las mechas. Exactamente, y todo eso se fue moviendo, no solo porque alguien decidió cambiar la moda o la tecnología, sino se fue moviendo porque el mundo empieza a tener necesidades distintas. Entonces la mujer empieza a tener el cabello corto por la emancipación, porque quería también participar en la vida política. Entonces hay muchas cosas que podemos hablar. Si les interesa, escríbanos debajo de esta transmisión algunos comentarios. Y yo sé que muchos ya quieren saber hasta el costo. Bueno, ya están. Nosotros, si ustedes son clientes de Unicabel Cosmética y utilizan nuestra coloración orgánica, pueden contactar con su asesor comercial y nosotros tenemos curso de certificación que a un precio sumamente módico. Realmente no es un cobro, porque no estamos usurando. Es algo simbólico. Es algo simbólico. Algo simbólico, pero van a tener una gran experiencia de poder empezar a conocer cómo funciona una coloración orgánica, cómo está creada y cómo lo trabajamos. Exactamente, y que le va a dar un futuro bastante próspero para este negocio, para aquellas personas que ya tienen que estar preparadas, porque es mejor que las oportunidades nos encuentren caminando a que nos encuentren así, esperando que hay o con lo antiguo. Exactamente. Y después nos sorprende esto, nos dicen de repente ya las coloraciones con amoníaco no va más. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Recién no nos podemos poner las pilas. Y esta empresa ya está trabajando para esto. Pensando a futuro. Pensando en el futuro del profesional. Y también, por favor, no se olviden de escribir aquí en los comentarios qué otros temas le gustaría conocer, investigar, y nosotros encantados. Les pedimos mil disculpas por los problemas que hemos tenido hoy día con internet. Donde no Muchas podemos gracias a Marta Teresa, que nos manda saludos a los dos. Nos dice ahí, gracias a ti, Martita. A Silvia. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a Marcos Zúñiga. Qué pena que hemos tenido hoy día inconvenientes con nuestra señal. Así que vamos a dejar esta transmisión aquí y nos volvemos a ver durante la próxima semana. ¿Por qué? Porque tenemos grandes profesionales que van a seguir con ustedes todos los días. Aquí hay una transmisión y el día lunes vamos a lanzar un en vivo donde van a poder ver un pequeño fragmento de una clase trabajando con una tecnología nueva que es una tecnología vegana, orgánica, que es Biogénesis, y a partir del día martes, miércoles, jueves, al siguiente viernes vamos a tener distintos profesionales que van a pasar por aquí a compartir sus conocimientos y su amor por esta bella profesión. Exactamente. Muchas gracias, Jaime. No, gracias Giovanni. Gracias por todo. Y gracias por acompañarnos. Estar acá y agradecer a muchas personas que nos siguen viendo, ¿de acuerdo? Entonces, queremos seguir con ustedes conectándonos todas las semanas, todos los días de martes a viernes, ¿ok? Y no dejen de compartir, no dejen de seguirnos en nuestra página del Facebook de Academia Unicabel Perú y en nuestra plataforma de nuestro canal de YouTube, también como Academia Unicabel. Correcto. ¿Sí? Muchas gracias, chicos. Gracias, nos vemos. Chao.